Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Escudriñemos las Escrituras. Hace un par de semanas promocionábamos una serie de videos que vamos a estar realizando con respecto a eventos futuros o los tiempos finales de la historia. Este es el primer video ya no introductorio, sino que este es el primer video donde vamos a desarrollar uno de los temas más importantes que van a desencadenar o desatar todo lo que va a suceder en los eventos finales de la historia. A continuación van a ver la proyección de una imagen con respecto a algo que los que estudian esta parte de la teología, que se llama escatología, le llaman la regla escatológica. Ve a continuación estos eventos que van a suceder. Como puede observar en esta regla escatológica, comienza desde Génesis hasta el final de los tiempos. Hemos colocado dos imágenes para ver una diferenciación de textos bíblicos que amparan esta regla escatológica. Ok, ahora, después de que usted ya vio esto de la regla escatológica, hay una serie de eventos que vamos a ir desarrollando a través de los videos, y todo comienza y todo se desencadena con algo que se llama el rapto de la iglesia. La mayoría de personas no conocen qué es el rapto de la iglesia, no saben qué va a suceder en el rapto de la iglesia. Y vamos a tratar a través de estos videos de explicar un poco con respecto a lo que es el rapto de la iglesia y todos los sucesos que van a pasar cuando inicie esto del rapto. Vamos a ver que en el cielo van a suceder algunas cosas y en la tierra van a suceder otras. El rapto da como inicio o es el principio para que se desencadenen todos los eventos que la Biblia habla que van a pasar antes del fin de todas las cosas. El rapto es el primer evento, llamémosle así, como el evento principal para que todos los eventos vengan en una forma sucesiva, es un orden. Si usted vio en la imagen, por eso los escatólogos le llaman la regla escatológica, porque pues lógico, ¿verdad? Después del 1 viene el 2 y allí sucesivamente en una forma numérica. El rapto es el primer evento y después del rapto, si usted pudo ver, viene la gran tribulación. Y vamos a ver qué pasa, como dije, en la tierra y qué pasará en el cielo. Pero acompáñenme por favor a la escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al verso 18. En la pantalla estamos proyectándole primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al verso 18. Voy a suplicarle que a lo largo de estos videos, de donde estemos hablando de eventos futuros, mantenga una Biblia y mantenga un lugar donde anotar, una libreta, un cuaderno, algo que le permita tomar anotaciones. Vamos a tratar de que estos videos sean también una forma muy explicativa. Quizás más adelante nos hagamos del uso de una pizarra para poder irles mostrando un poco más con respecto a la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al verso 18. Dice así la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted observa, comenzamos a leer desde el verso 13, porque hay una palabra que es especial para este tema que estamos mencionando, porque el escritor, el apóstol Pablo, le está diciendo hermanos, usa esa frase, hermanos, y no está haciendo referencia a algo consanguíneo, es decir, a hermanos de sangre, sino que está haciendo uso de una palabra que demuestra un lazo
un lazo de Pablo, el escritor, a las personas que lo estaban recibiendo, pero un lazo de fe. La Biblia nos llama a todos los cristianos hermanos en la fe. Por eso esta parte de la Biblia, y quiero que lo escuche bien, es para cristianos. Es para cristianos. En este primer video y con todo lo que vamos a estar hablando, vamos a demostrar o a debatir, aunque no quisiera usar esa palabra, pero sí vamos a demostrar. Hay muchas personas, muchas teorías que hablan que la iglesia de Cristo va a pasar por gran tribulación, pero este texto que usted y yo acabamos de leer dice hermanos, le está hablando a iglesia, le está hablando a cristianos, está diciendo que en los tiempos que suceda esto, Cristo va a venir en las nubes, va a venir a llevarse. Aquí usa una palabra, arrebatados, y eso es lo que vamos a explicar a lo largo de este video. Pero sí quisiera que quedara bien claro, y por eso lo doy como una manera de introducción. Esta parte de la escritura está reafirmando que los cristianos seremos arrebatados, seremos llevados por Cristo, pero hay algo lindo. Y quizás, aunque no tenga que ver con el rapto, aquí hay una promesa, que todos aquellos cristianos que ya murieron, los volveremos a ver. Usted que me está viendo, que quizás perdió o ha perdido algún familiar que ha sido cristiano, el Señor le está a través de esta promesa diciéndole, le va a volver a ver. Porque eso es parte del proceso del cristianismo. Tenemos que morir físicamente hablando, pero espiritualmente, esta es la promesa que el Señor nos está dando. Vamos a volver a verles. Quizás usted y yo en algún momento nos hagamos la pregunta, la interrogante, ¿qué es el rapto? Quizás usted ha escuchado que una persona fue raptada, es decir, fue llevada de un lugar a otro. Estaba en su casa y la raptaron y ya la llevaron a otro lugar, estaba en su vehículo, en un centro comercial, en cualquier lugar. Pero en esta parte de la Biblia está diciendo que el Señor se va a llevar a su iglesia, fíjese bien, va a llevarse a los que estemos vivos. Pero ahí decía una parte, que vendrá con los que ya habían muerto. ¿A qué? Y eso es algo especial. En el rapto se irá, de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura, la iglesia, los que ya hayan muerto. Aunque aquí nos podemos detener. ¿Qué pasó con los que ya murieron? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en el cielo o estaban aquí? Quizás solamente para una forma aclaratoria y para conocimiento de todos los que estamos viendo este video, cuando una persona acepta a Cristo y muere, su alma y su espíritu, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que estamos viendo, van directamente al cielo. Lo que vamos o llevamos a los cementerios son los cuerpos, la parte física. Cuando sea el rapto, dice la Biblia, de acuerdo a este pasaje, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Más adelante hablo de esto, pero para que nos quede bien claro, ese día del rapto, todos los cuerpos físicos, puede ser de que ya ni estén donde fueron enterrados, pero el Señor sí sabe dónde fueron enterrados, van a resucitar esos cuerpos para encontrarse con el alma y el espíritu, para que juntos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, estemos vivos, seamos transformados. Viene a su mente esa parte de la Biblia donde Jesús estaba en el monte y fue la transfiguración. Este fue el ejemplo de lo que iba o que va a sucederle a todos los cristianos cuando sea el rapto. Sus cuerpos serán transformados, sus cuerpos serán glorificados. ¿Para qué? Para que puedan tener entrada libre al reino de los cielos. Entonces, el rapto, ¿cuál es el propósito del rapto? El rapto es llevarse a los cristianos vivos y llevarse los cuerpos de los cristianos que ya murieron hacia el cielo. ¿Para qué? Para que no pasen por la gran tribulación. Fíjese bien cómo el Señor es de especial. Cualquiera podría decir, bueno, si alguien y los cuerpos ya no están, ya murieron hace muchísimo tiempo, ya no hay nada físico ahí. No, pero el Señor es especial y no quiere que quede absolutamente nada para que el enemigo no diga, ve, se quedó uno, ahí estaba el cuerpo de uno. No, el Señor es tan especial que Él dice que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Por eso en el rapto se lleva, repito, a los cristianos y a los cuerpos de los que ya murieron hacia el cielo. ¿A qué? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero hay algo importantísimo.
El Señor Jesús dijo que iban a haber señales antes que todas estas cosas pasaran, antes que se diera el rapto. Repito, el rapto es el primer punto, si así quiere llamarle, para que se desencadenen todos los demás sucesos de los tiempos finales. Sería muy bueno que esta parte que pusimos de la imagen de la regla escatológica, usted pudiera tenerla, usted pudiera guardarla, pudiera descargarla. Es más, quizás en el video, en lo que son los comentarios, vamos a poner un link donde usted pueda descargar esa regla escatológica y usted pueda tenerla y podamos ir utilizando la manera que vayamos desarrollando estos videos. Va a ser importante que comparta este video. Quizás tenga familiares que dudan con respecto a esto. Va a ser importante que usted se los comparta para que ellos tengan un mejor conocimiento de la Escritura. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo. Vamos a ver algo importante. Dijimos que iban a pasar cosas antes que se diera el rapto. Vamos a ver en Mateo, el Señor Jesús le está hablando a la iglesia, le está hablando a los judíos, en esta parte le está hablando a los judíos y nos está hablando a la iglesia. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. Dice el Señor que van a suceder algunas cosas antes que se dé el rapto. Mateo capítulo 24. Quiero que vea, por favor, vamos a ver desde el verso 4. El Señor Jesús está diciendo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas, pero aún no es el fin. Fíjense bien, el Señor está aclarando, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Me detengo hasta ahí. ¿Qué cosa dice el Señor que van a pasar antes que sea el fin? No podemos negarlo. Hay guerras, siglo XXI, estamos hablando, año 2015, hay guerras, hay rumores de guerras. Se escucha cómo hablan acerca de guerras nucleares, que cierto país tiene bombas químicas, que armas nucleares. Se habla acerca de pestes, estamos hablando hace poco, hace unos meses atrás, se habló acerca del ébola. Cuánto temor causó en América esta enfermedad. Se habla acerca del SIDA, que hasta el día de hoy no se ha encontrado cura. Se batalla en contra del cáncer. Dios hace milagros sanando a personas de cáncer, pero seamos sinceros, no hay una cura específica que evite que las personas pasen por el cáncer. En fin, no podemos tapar el sol con un dedo y decir no están sucediendo cosas. Tenemos pestes, tenemos hambres, hay lugares donde hay una hambruna terrible, donde mejor los países prefieren gastar millonadas en cosas que no valen la pena en vez de invertirlos en lugares donde hay este tipo de situaciones. La pobreza a nivel mundial, naciones contra naciones, pueblos contra pueblos. Vemos como en Sudamérica un país X está en contra de todos los demás y batallando solo porque es un país que produce petróleo. Venezuela, que este es un país que ha venido internamente en una lucha. Nuestro país, El Salvador, se está encontrando en esta lucha de pandillas. O sea, estamos viviendo cosas que el Señor Jesús dijo, tranquilos. Todas esas cosas no son las señales antes del fin, pero sí tienen que pasar, porque son los principios de dolores. Si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo 24 de Mateo y se va a dar cuenta de cosas que usted va a decir, hey, esto ya está sucediendo. Tranquilo, dice el Señor. Esos solo son principios de dolores. Todas estas cosas tienen que suceder. Falsos profetas van a levantarse. Estamos en tiempos en los cuales, bueno, más adelante quizás hagamos un video con respecto a esto. Se está levantando tanta persona adjudicándose títulos cristianos. La Biblia es muy clara cuando habla acerca del apostolado. Pero estamos en un tiempo en el cual el apostolado o la apostolitis se está dando de moda. Muchísimas personas quieren ser apóstoles, que han tenido una nueva revelación, que Dios les ha dicho esto. La Biblia dice claramente que todo lo que debemos de saber está en ella. Si viene alguien diciendo un nuevo evangelio, llámesele anatema. Hay requisitos para ser apóstoles. Ver a Jesús, haberlo visto cara a cara, o haber sido testigo ocular de los hechos de Cristo. O sea, son cosas que podemos quizás en este momento debatir y decir, bueno, comencemos a discutir qué pasa con eso. Dice Jesús en este evangelio que todas esas cosas iban a pasar. Hombres amadores de sí mismos. Se iban a levantar personas diciendo, yo soy el Cristo.
Quizás ninguno de los que nosotros podamos mencionar en esta hora de televangelistas o cualquier persona pueda decir, no, a ellos ninguno ha dicho que son el Cristo, pero están atribuyéndose o se están tomando de nombres, de títulos que pudiera compararse con esto que dice la Escritura, que iban a levantarse falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. En el video introductorio hablaba de que cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, tenemos que estar muy alertas, porque esos son parte de las cosas que el Señor aclaró. Israel, dije yo en ese video, es el reloj de Dios, va marcando el reloj de Dios. El surgimiento de Israel como nación. Fíjense que, quizás usted ya lo vio, ya lo sabe, en la historia, las profecías que el Señor dijo que el pueblo de Él, su pueblo escogido Israel, iba a volver a ser una nación. 1948 marca la historia. Israel vuelve a ser una nación. Y cualquiera diría, pero ya pasaron ¿cuántos años desde 1948? Sí, pero hemos dicho, todas estas cosas iban a desencadenar como el camino para que viniera el Señor, para que todas las cosas sucedieran. Debemos de estar muy alerta con lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo dice la Biblia? Volviendo a Tesalonicenses, volviendo a nuestro pasaje de estudio de esta hora. ¿Cómo dice Tesalonicenses que va a ser el rapto? ¿Usted lo leyó? El rapto va a ser real. El rapto va a ser real. Dice ahí que se oirá la voz con voz de mando y con trompeta de Dios. Quiero aclararle algo. En el original, cuando está usando esa frase con voz de mando y trompeta de Dios, está diciendo en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la palabra que está ahí escrita dice que el arcángel Miguel sonará la trompeta. Eso es un dato importante para que lo anote. Cuando use esa palabrita el arcángel Miguel sonará la trompeta, así como en los tiempos del Antiguo Testamento, que ellos usaban un shofar para poder llamar para guerra, para reuniones. De la misma forma el Señor está diciendo, está dando a entender que seremos llamados. Y algo interesante, una trompeta que solo los cristianos escucharemos. Solo los cristianos escucharemos. Pero vamos a algo interesante. ¿Qué sucesos traerá el rapto? ¿Qué eventos traerá el rapto? Quiero que los anotemos. Uno por uno vamos a ir viendo qué sucesos traerá el rapto. Ok, veamos esto. Si hemos dicho que el rapto es cuando Cristo se lleva a su iglesia, a los que estén vivos, y los cuerpos de los que han muerto al cielo, veamos el verso 16. ¿Qué eventos desencadenará el rapto? Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ya dijimos ahí esa parte que se refiere con voz de arcángel, que será el arcángel Miguel el que toque la trompeta, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué se le viene a la mente cuando lee este verso? Sin perder, por favor, sin perder Tesalonicenses, váyase rápido, que se lo vamos a proyectar, váyase rápido a Hechos, capítulo 1, verso 11. Quizás solo con mencionarle este texto ya identificó algo. El Señor Jesús, después de haber resucitado, de haberse aparecido a sus discípulos y de haber compartido tiempo con ellos, dice la Biblia que el Señor ascendía al cielo. Y en el verso 11 dice, los cuales también les dijeron. ¿Cuáles? Está hablando que unos ángeles se les presentaron. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, raptado, fíjese bien, que ha sido tomado, raptado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Dos cosas. En Hechos, quizás muchas veces ha leído esta parte, aunque siempre memorizamos Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el verso 11 está diciendo cómo es el rapto. Dice que el Señor fue arrebatado, les fue quitado a ellos y llevado ¿a dónde? Al cielo. De la misma forma dice que Él va a venir en las nubes, va a venir en el cielo. Quiero aclarar algo. Esta no es la segunda venida de Cristo. ¿Escuchó? Esta no es la segunda venida de Cristo.
porque la segunda venida de Cristo, el Señor tiene que tocar tierra. Y en el rapto se queda en las nubes. En el rapto en las nubes se queda. No toca tierra. No es la segunda venida. Sino que este evento es cuando el Señor regresa por su iglesia a cumplir su promesa. Cuando Él dijo que Él iba a dejar un consolador, pero que Él iba a regresar por los cristianos. Él regresa por su iglesia. Aquí, en este momento, cuando estamos hablando de tesalonicenses, nos está desencadenando, el rapto desencadena esto. Primero, el regreso de Cristo. Y lo vemos. La trompeta que se va a escuchar siempre ha sido, como dijimos, el símbolo de llamado a guerra, a convenciones, a reuniones del pueblo judío. De la misma forma el Señor está diciéndole al pueblo, voy a reunirlos, voy a llamarlos. Pero solo los cristianos la escucharemos. Hechos 1:11, precioso texto que explica el rapto. Y ahí usa la palabra arrebatado nuevamente. ¿Por qué? Porque da ese ejemplo, da esa forma para que lo entendamos. Así vamos a ser llevados. Vamos a ser llevados al cielo. ¿Cuál es el segundo evento que se da? Fíjense, dijimos que el Señor viene por su iglesia, los que estén vivos, y por los cuerpos. Se da la primera resurrección. ¿Qué será? La primera resurrección. La Biblia habla de 3 resurrecciones: la de Cristo, la de los cristianos y la de los no cristianos o no creyentes. Pero en este pasaje de Tesalonicenses nos está hablando de la resurrección de los cristianos. Dice que serán levantados los cuerpos, no importa dónde hayan quedado, en el mar, en algún cementerio, se hayan desaparecido, media vez hayan sido cristianos. Dice que serán arrebatados, es decir, el cuerpo que estaba en la tierra, porque es más, la Biblia dice que el mar devolverá los cuerpos, se juntarán con el alma y el espíritu y será la primera resurrección. ¿Para qué? Para que los cuerpos sean glorificados. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 verso 52. No pierda Tesalonicenses. Le dije que íbamos a usar mucho la Biblia porque es importante que ella nos respalde en esto que estamos hablando. 1 Corintios 15 52. 1 Corintios 15 52. Vea lo que dice este texto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se fija cómo la Biblia no se contradice, sino que complementa todo. Ahí no tenemos la forma. El Señor dejó a lo largo de toda la Escritura cómo iban a suceder sus cosas, sus planes sobre la humanidad. Y Pablo a la iglesia de Corintios está diciéndole en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será el rapto? Instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos. No puede contarlo, no puede verlo. Hay algo precioso. Una de las partes de los evangelios dice que andarán caminando 2 juntos y de repente uno será arrebatado y el otro se quedará. Que 2 estarán acostados en la misma cama y que uno será llevado y el otro se quedará. Cuidado, puede ser de que usted esté casado con alguien que quizás se quede. Es importante que estos videos lo puedan transmitir. La salvación es personal. No lo olvide, por favor. La salvación es personal. Ahora, si Cristo regresa y resucitan o se da la primera resurrección, no pierda de vista que el rapto solamente es para los santos, vivos y muertos. Es decir, para el pueblo de Cristo. El rapto será personal. Si gusta, buscamos Juan para que vean y para que afirmemos lo que estamos diciendo. Juan capítulo 14, verso 3. Juan 14, 3. Vean lo que está diciendo el escritor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelve a decir y vuelve a usar la palabra os tomaré. Es la misma que se usa en Tesalonicenses y en Corintios. Llevárselos de un lugar a otro. Será personal, será instantáneo y será inesperada. Como ladrón en la noche, dice la Biblia. Nadie sabrá. No sabremos cuándo sucederá. Pero el rapto será como ladrón en la noche. Le hago una pregunta y hacemos una pausa. ¿Usted está preparado sinceramente para esto?
está preparado para que Cristo venga, se escuche una trompeta. ¿Usted está seguro que va a escucharla? Aparte de estarse culturizando y empapando de estos temas, sería bueno de que estos videos los utilizara también como para su crecimiento espiritual y se diera cuenta que el propósito de esto que estamos hablando es que usted y yo no suframos la gran tribulación, sino que también la promesa que el Señor nos dio se pueda cumplir. Entonces, si usted me pregunta cuál es el propósito entonces, hermano, del rapto, que usted y yo ya no suframos y que no suframos la gran tribulación, pero sobre todo llevarnos a su presencia. La iglesia estará en el cielo. Quiero pedirle algo. Vamos a dejar hasta acá este video porque es mucho el material que estamos desarrollando. En el segundo video vamos a hablar de qué va a pasar después del rapto, cuando comience la gran tribulación, pero antes de hablar de la gran tribulación, qué va a pasar en la tierra y qué va a pasar en el cielo. Le agradezco su sintonía, le agradezco que nos esté siempre viendo y que esté pendiente de los videos que estamos subiendo. Por favor, compártanos, suscríbase. Nuestra página web, ahí va a aparecer, ahí tenemos alojados los sitios de nuestras prédicas, de nuestros audios, de los programas Al que Cree. En la caja de información voy a dejarles el link de nuestro programa Al que Cree. Escuchen y también transmítanlo. Nosotros tenemos claro cuál es la visión que el Señor nos ha dejado. Estamos en los tiempos finales, no podemos detenernos, tenemos que hablar de Cristo a todas las personas y estamos utilizando las redes sociales para ello. Si muchas personas utilizan las redes sociales para tantas cosas, ¿por qué no el pueblo de Cristo puede utilizarlo para pregonar el Evangelio? Muchas gracias, sé que este tema es muy interesante, por eso no se lo vaya a perder, por favor, la continuación. Vamos a hablar, repito, qué va a suceder después del rapto en la tierra y qué va a suceder después del rapto en el cielo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.